Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial aplicando el método de Frobenius. Esta es una ecuación diferencial de Bessel de orden 1/2. Recordemos que las ecuaciones de Bessel tienen esta estructura: x cuadrada por y' más x por y' más x cuadrada menos p cuadrada por y. A esta ecuación se le llama ecuación de Bessel de orden p. En este caso podemos ver que tenemos aquí x cuadrada menos 1/4. Este 1/4 lo podemos imaginar como si fuera 1/2 elevado al cuadrado. Por eso se trata de una ecuación de Bessel de orden 1/2. Para resolver esta ecuación debemos aplicar el método de Frobenius, porque si intentamos el método de serie de potencias no obtendríamos ninguna solución, solamente llegaríamos a la solución trivial, la cual no nos interesa. Entonces, vamos a empezar aplicando el método de Frobenius, el cual expliqué en el video anterior. Si no han visto el video anterior, los invito a que lo vean para que sepan en qué consiste ese método. Bueno, para empezar debemos suponer que la solución se puede escribir como una suma de este tipo, Cn por x a la n más r, y luego derivar dos veces para poder sustituir en la ecuación diferencial. Al derivar una vez, el exponente se baja y se le resta 1 al exponente. Luego volvemos a derivar y entonces de nuevo el exponente se baja, por lo que se multiplica a lo que ya teníamos aquí. Y le restamos otro 1 al exponente, así que nos queda n más r menos 2. Noten que aquí en las derivadas, a diferencia del método de serie de potencias, el índice de la sumatoria no se recorre, se deja igual, empieza en 0 en los tres casos. Bueno, vamos a sustituir entonces estas sumatorias en la ecuación diferencial y obtendremos toda esta expresión de aquí. Lo siguiente es multiplicar por las x que quedaron afuera de las sumatorias, ya que aquí, por ejemplo, teníamos x cuadrada por la segunda derivada de y. Entonces aquí está el x cuadrada y la segunda derivada de y es toda esta sumatoria que obtuvimos aquí. De la misma manera, aquí tenemos x por y', aquí está la x y todo esto corresponde a y'. Y acá tenemos x cuadrada menos 1/4 por y, que es esta sumatoria de aquí. Entonces debemos ahora realizar las multiplicaciones. Al multiplicar aquí por x cuadrada, se le suma 2 al exponente, por lo que nos queda simplemente n más r. Aquí al multiplicar por x, se le suma 1 al exponente, por lo que nos queda también n más r. Y aquí para poder multiplicar, primero debemos aplicar propiedad distributiva. Es decir, primero multiplicar por x cuadrada y luego restarle 1/4 de esta sumatoria. Luego multiplicaremos, entonces aquí al multiplicar se le suma 2 al exponente, y entonces queda n más r más 2, y aquí se queda sin cambios. Bueno, entonces esto es lo que hemos obtenido hasta el momento y ahora lo que necesitamos es que todas las sumatorias tengan el mismo exponente en la x y que todas empiecen en el mismo valor de n. En este caso podemos observar que estas tres sumatorias tienen exponente n más r, pero esta de aquí tiene n más r más 2. Entonces primero hay que buscar que los exponentes sean todos iguales. Y aquí lo que siempre recomiendo es tratar de igualar al mayor de los exponentes, es decir, convertir estas tres sumatorias para que el exponente de estas tres sea n más r más 2, que es el exponente mayor que aparece aquí. Para lograr esto, vamos a aplicar una propiedad de las sumatorias que ya hemos visto en el método de serie de potencias, que es esta propiedad, que si una suma empieza en n igual a k, podemos sumarle esa k a cada n y hacer que la suma empiece en 0. Entonces, en este caso, para poder aplicar esa propiedad de manera que nos resulte conveniente, lo que nosotros quisiéramos es sumarle 2 a cada n, porque si hiciéramos eso, el exponente se convertiría en n más 2 más r, o sea, n más r más 2, que es este exponente de aquí. Pero para poder lograr eso necesitamos que estas sumas empiecen en n igual a 2, para después poder recorrer el índice, hacer que empiece en el 0, sumándole 2 a cada n. Eso podemos lograrlo muy fácilmente, simplemente hay que desarrollar los dos primeros términos de la suma. Empezamos desarrollando el término que corresponde a n igual a 0. Simplemente sustituimos n igual a 0 en cada suma de estas en las que estamos interesados y entonces obtenemos esto de aquí.
En la primera suma, como n vale 0, aquí nos queda r, aquí nos queda r menos 1, aquí lo tenemos, aquí es c0 y aquí queda x a la 0 más r, que es simplemente r. En esta otra suma, aquí es 0 más r, que es r, c0, x a la r. Y en esta última suma queda menos un cuarto de c0, x a la r. Ahora desarrollamos el término que corresponde a n igual a 1 para esas mismas tres sumas. Entonces, para r igual a 1, n igual a 1 tenemos r más 1, aquí está, luego es 1 más r menos 1, que simplemente es r, aquí queda c1 x a la 1 más r, o que es lo mismo que r más 1. En la segunda sumatoria nos queda 1 más r, que es lo mismo que r más 1, c1 x a la 1 más r, o r más 1. Y aquí menos un cuarto de c1 x a la r más 1. Bueno, ya desarrollamos entonces los primeros dos términos, por lo que ahora estas sumas van a empezar desde n igual a 2, que sería el siguiente valor de n que habría que sustituir. Así que escribimos eso y aquí tenemos las sumatorias. Esta empieza en el 2, esta empieza en el 2, esta no cambia porque esta no la hemos desarrollado para nada, la dejamos igual, y esta empieza en 2. Entonces ahora que ya empiezan en 2, podemos aplicar esta propiedad, hacer que ahora empiecen en el 0 y sumarle 2 a cada n. Bueno, vamos a hacer eso entonces y nos queda lo siguiente. Para empezar, aquí podemos factorizar de estos términos para escribirlo un poquito más simple. De los primeros tres términos factorizamos el c0x a la r y entonces nos queda r por r menos 1 más r menos un cuarto. De estos otros tres términos factorizamos c1 por x a la r más 1, aquí está, y nos queda r más 1 por r más 1 menos un cuarto. Y ahora aplicamos la propiedad en estas tres sumatorias y nos queda lo siguiente. Noten que en esta sumatoria ya empezamos en el 0 y le sumamos 2 a cada n, así que queda n más r más 2. Aquí queda n más r más 2 menos 1, que nos da más 1. Aquí también esta n se pone como n más 2 y aquí n más 2 más r, que es lo mismo que n más r más 2. Hacemos lo mismo con esta sumatoria, la empezamos en el 0, luego es n más r más 2, cn más 2, x a la n más 2 más r, aquí está. Esta la dejamos igual y en esta también recorremos el índice, así que empieza en el 0, cambiamos esta n por n más 2 y esta n por n más 2. Así que queda n más 2 más r, que es lo mismo que n más r más 2. Bueno, entonces quedó toda esta expresión de aquí. Y lo siguiente que tendremos que hacer es igualar los respectivos coeficientes a 0. Vamos a hacer eso. Entonces, empezamos con el primer término que corresponde al coeficiente de x a la r, es decir, c0 por todo esto de aquí. Eso lo tenemos que igualar a 0. Ahora bien, en el método de Frobenius hay que recordar que siempre suponemos que c0 es distinto de 0. Por lo tanto, lo único que nos va a quedar igual a 0 es lo que está aquí entre corchetes. Es decir, r por r menos 1 más r menos un cuarto debe ser igual a 0. Esta de aquí es la ecuación indicial para esta ecuación diferencial. Y de esta ecuación indicial vamos a obtener dos valores de r. Dependiendo de qué valores obtengamos, veremos de qué manera serán las soluciones. Ahora vamos a igualar a 0 el coeficiente de x a la r más 1. En este caso, sí vamos a considerar también el c1 porque no sabemos si c1 es igual a 0 o distinto de 0. Entonces, tenemos que escribir todo, el c1 multiplicado por esto de aquí, que es lo que corresponde al coeficiente de x a la r más 1. Eso debe ser igual a 0. Y también tendremos que igualar a 0 el coeficiente general de x a la n más r más 2. Eso lo haré en un momento, pero antes vamos a resolver la ecuación indicial para ver qué valores de r obtenemos. Bueno, para resolverla, multiplicamos aquí y nos queda r cuadrada menos r más r menos un cuarto. Estas r se cancelan, el un cuarto lo pasamos al otro lado y nos queda r cuadrada igual a un cuarto. Pasamos el cuadrado como raíz cuadrada, considerando tanto la raíz positiva como la negativa, y entonces nos queda que r debe ser igual a más o menos un medio. Es decir, un valor de r es un medio positivo
y el otro valor es 1/2 negativo. Aquí hay que recordar que vamos a llamarle R1 a la mayor de las raíces y R2 a la menor. Por eso aquí R2 es la negativa. Y aquí podemos notar que nos han quedado raíces distintas, pero también hay que ver si su diferencia es un número entero o no. En este caso, si hacemos la diferencia, R1 menos R2, nos da que es igual a 1, porque nos queda 1/2 menos 1/2, o sea 1/2 más 1/2 que nos da 1. Como nos queda una diferencia que es entera, puede ocurrir que obtengamos dos soluciones en serie de Frobenius o que obtengamos una sola solución en serie de Frobenius y que la otra lleve un logaritmo natural. Eso lo expliqué en el video del método de Frobenius. Así que si no lo han visto, de nuevo los invito a que lo vean para que entiendan los posibles casos que nos pueden quedar al resolver la ecuación indicial. Bueno, para ver en este caso si podemos obtener dos soluciones como serie de Frobenius, siempre conviene empezar sustituyendo la menor de las raíces, es decir, R2, que vale menos 1/2. Esta la vamos a sustituir en esta ecuación que nos quedó aquí. Y después también la vamos a sustituir en la relación de recurrencia que vamos a obtener al igualar los coeficientes generales a 0. Bueno, vamos a empezar sustituyéndola en esta expresión que contiene C1. Entonces sustituimos este valor de R aquí y nos queda lo siguiente. Nos queda C1 por menos 1/2 por menos 1/2 más 1, menos 1/2 más 1 menos 1/4. Bueno, hay que hacer toda la operación que está aquí adentro de los corchetes. Aquí menos 1/2 más 1 nos da 1/2 positivo, multiplicado por este menos 1/2 nos queda menos 1/4. Aquí al hacer esta operación de fracciones, menos 1/2 más 1 es 1/2. 1/2 menos 1/4 nos da 1/4 positivo. Y al hacer esta resta nos queda 0. Así que obtenemos que C1 por 0 debe ser igual a 0. Es decir, obtenemos una igualdad de la forma 0 igual a 0. Cuando ocurre este tipo de igualdad, vemos que se cumple para cualquier valor de C1. Así, si C1 vale, por ejemplo, 4, pues queda 4 por 0 igual a 0. Si C1 vale 10, 10 por 0 es 0. Es decir que nos queda que C1 es una constante arbitraria. Y otra constante arbitraria es C0, que es de la que partimos, la que dijimos que siempre va a ser distinta de 0. Entonces tenemos dos constantes arbitrarias. Eso significa que sí podremos obtener dos soluciones en serie de Frobenius. Cuando en cambio nos quede aquí una contradicción, por ejemplo, que obtengamos de este lado un 5 y de este lado un 0, nos quedaría 5 igual a 0, lo cual es un absurdo. Eso significaría que no podemos encontrar dos soluciones en serie de Frobenius y entonces tendremos que sustituir el otro valor de R, o sea, en este caso el R igual a 1/2, para obtener la única posible solución en serie de Frobenius y la otra la obtendremos mediante logaritmo con la fórmula que vimos en el video anterior. Bueno, en este caso entonces, como nos quedó 0 igual a 0, esto significa que sí hay dos soluciones en serie de Frobenius y que C0 y C1 son constantes arbitrarias. Bueno, ahora vamos a igualar el coeficiente general de x a la n más r más 2 a 0. Aquí esta fue la expresión, todas las sumatorias que obtuvimos en un principio. Así que simplemente es escribir cada coeficiente, irlos sumando todos. Aquí tenemos el coeficiente de la primera sumatoria, luego más el coeficiente de la siguiente sumatoria, luego más el siguiente coeficiente, que en este caso es simplemente Cn, y luego menos 1/4 del siguiente coeficiente, menos 1/4 de Cn más 2. Todo esto igual a 0. Y en esta expresión también vamos a sustituir el valor de R igual a menos 1/2. Al sustituirlo nos queda lo siguiente. Y ahora simplemente hay que realizar las operaciones y tratar de reducir esta expresión lo más que podamos. Para empezar, hacemos las sumas de fracciones. Menos 1/2 más 2 nos queda 3/2, menos 1/2 más 1 queda 1/2, menos 1/2 más 2 nos queda 3/2. Y bueno, ahí están todas las operaciones. Vamos a factorizar ahora. Factorizamos el Cn más 2
y nos queda entonces esto de aquí. Este factor, el coeficiente de Cn más 2, aquí está. Luego el siguiente, aquí está. Y el menos un cuarto, aquí también lo tenemos. Todo eso multiplicado a Cn más 2, simplemente hemos factorizado. Luego este Cn simplemente lo bajamos. Y ahora vamos a realizar todas las operaciones que están aquí adentro de los corchetes. Entonces multiplicamos aquí, le sumamos esto de aquí y reducimos términos semejantes. Entonces 2n más n nos queda 3n. Luego 3 cuartos menos 1 cuarto son 2 cuartos, que es lo mismo que 1 medio, más 3 medios son 4 medios, que son 2 enteros. Y esta parte la podemos factorizar fácilmente. Hay que encontrar dos números que multiplicados nos dan 2 y que sumados nos dan 3. En este caso es muy fácil, 2 y 1. Así que se puede factorizar como n más 2 por n más 1 por cn más 2. Este de aquí lo pasamos al lado derecho para despejar siempre el coeficiente que tenga el mayor subíndice, que en este caso es n más 2. Entonces ahora esto que está multiplicando pasa dividiendo y ya tenemos aquí nuestra relación de recurrencia que nos va a permitir encontrar todos los coeficientes de las series de Frobenius. Bueno, todo esto, como pueden ver, es muy similar al método de serie de potencias. Ya todo aquí lo fui haciendo un poco más rápido porque ya lo hemos visto bastantes veces en los ejercicios de series de potencias. Pueden encontrar el enlace a la lista completa en la descripción de este video. Bueno, ya que tenemos nuestra relación de recurrencia, hay que sustituir valores de n, empezando desde n igual a 0, que era el índice de las sumatorias de donde tomamos estos coeficientes. Entonces debemos empezar en el 0. Si n vale 0, nos queda de este lado 0 más 2, que es simplemente 2. Aquí nos queda C0. Aquí queda 0 más 2, que es 2. 0 más 1, que es 1. Ahora, si n vale 1, aquí 1 más 2 nos da 3. Aquí queda C1. Aquí queda 3 por 2. Luego, si n vale 2, queda aquí 2 más 2, que es 4. Así que es C4. Aquí queda C2. Y aquí queda 2 más 2, 4. 2 más 1, 3. Bueno, en estos dos de arriba estamos dejando C0 y C1 porque recordemos que son constantes arbitrarias, pero C2 ya no es una constante arbitraria. Aquí tenemos su expresión, así que hay que sustituirla ahora aquí, que es lo mismo que multiplicar menos 1 sobre 4 por 3 por esta fracción de aquí. Entonces este menos por este menos nos va a quedar más y nos va a quedar arriba el C0 y abajo 4 por 3 por 2 por 1. Luego sustituimos n igual a 3, entonces queda 3 más 2, que es 5. Aquí queda C3, aquí 5 por 4. Y aquí sustituimos también el valor de C3 que ya obtuvimos aquí arriba. Así que de forma similar, menos por menos nos da más, queda el C1 y queda 5 por 4 por 3 por 2. Bueno, a estas alturas ya deberíamos ser capaces de encontrar un patrón. Muchas veces podemos hacer esto, de encontrar una fórmula general para los coeficientes y otras veces no lo podremos hacer. Pero en este caso es muy fácil determinar esa fórmula. Noten que en el denominador siempre tenemos el factorial del subíndice del coeficiente. Aquí es 2 factorial, aquí es 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. El 1 hace falta aquí, pero lo podemos agregar sin ningún problema. Luego aquí es 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1. Aquí es 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Así que escribimos entonces con la notación de factoriales y nos queda menos C0 sobre 2 factorial, menos C1 sobre 3 factorial. Luego aquí es positivo, C0 sobre 4 factorial, C1 sobre 5 factorial. Si seguimos calculando más coeficientes, obtendremos estos valores de aquí. Ahora que ya hemos calculado varios coeficientes, vamos a poder encontrar un patrón en general en la serie de Frobenius. Lo voy a hacer paso a paso para que veamos fácilmente cómo podemos encontrar ese patrón, pero podríamos hacerlo también más rápido si recordamos ya algunas ecuaciones que resolvimos antes mediante serie de potencias. Es muy similar también en este caso. Bueno, entonces ya que tenemos estos coeficientes, vamos a sustituirlos en esta expresión que fue con la que empezamos al aplicar el método de Frobenius. Pero antes de aplicar esto, vamos a sustituir aquí el valor de r que consideramos, que fue menos 1 medio. Así que lo escribimos entonces como la suma de Cn por x a la n menos 1 medio.
Ahora bien, esto de aquí se puede separar como una multiplicación, x a la n por x a la menos 1 medio. Y este x a la menos 1 medio podemos sacarlo de la sumatoria, ya que no tiene ninguna n. Entonces lo sacamos y lo podemos escribir también como 1 sobre raíz cuadrada de x. Ahora desarrollamos esta suma de aquí. Vamos a desarrollar los primeros términos, por ejemplo, los primeros 9 términos o hasta C9 para poder sustituir estos valores que ya calculamos. Y entonces nos queda que y debe ser igual a 1 sobre raíz de x por... Y empezamos sustituyendo desde n igual a 0. C0 por x a la 0, que es simplemente C0. Luego sustituimos el 1, C1x a la 1, que es C1x. Y así nos vamos sustituyendo varios valores de n hasta llegar a C9, que fue el último que calculamos. Y aquí ponemos puntos suspensivos porque esta suma continúa infinitamente. Y ahora vamos a sustituir aquí los valores de C2, C3, C4, etcétera, que son los que obtuvimos aquí. Al sustituirlos, obtenemos esta expresión. Ahora lo que podemos hacer aquí es separar esto como una suma, de tal manera que de un lado dejemos todo lo que tenga el C0 y en otro lado dejemos todo lo que tenga C1. Entonces al hacer eso obtendremos lo siguiente. 1 sobre raíz de x por todo lo que tiene C0, que son estos términos con exponente par. Y en otro lado todo lo que tenga C1, que son los que tienen exponente impar. Aquí los tenemos. Ahora podemos factorizar el C0 y colocarlo aquí en el numerador. Y de aquí podemos factorizar el C1. Bueno, podríamos dejar la solución expresada de esta manera. Estamos desarrollando algunos de los términos de la serie de Frobenius, pero en este caso también es muy fácil expresarlo como sumatorias, ya que podemos dar una regla general con la que se van generando estos términos. Podemos notar que los exponentes siempre son pares. Podemos notar también que en el denominador aparece el factorial del mismo exponente que tiene x, y vemos también que los signos se van alternando, empezando en positivo y luego en negativo. Y acá podemos ver también que los signos se alternan, positivo, negativo, y aquí son puros exponentes impares, 1, 3, 5, 7, etc. Y el factorial en el denominador es igual al exponente. Entonces, tomando eso en cuenta, podemos expresar esto como sumatorias. Al expresarlo como sumatorias, nos queda de esta manera. Recordemos que para expresar que un número es par, se escribe como 2n o 2k o 2m. En realidad la letra no importa tanto, simplemente que esta letra debe ser igual a la del índice de la sumatoria. Entonces aquí lo ponemos como 2n para indicar que es par. En el denominador debe estar el mismo número que el exponente, así que también es 2n factorial. Y para indicar que los signos se alternan, eso se pone como menos 1 a la n. Aquí hay que tener cuidado algunas veces porque puede ser que empiece en positivo o que empiece en negativo. Pero como aquí está empezando desde n igual a 0, al elevar menos 1 a la 0 nos queda 1 positivo. Luego menos 1 a la 1 nos queda menos 1, o sea, negativo. Así que el primer término es positivo, el siguiente negativo y así. Entonces lo estamos colocando bien. En la otra sumatoria, para indicar que el exponente es impar, se pone como 2n más 1. En el denominador se pone ese mismo número, pero en factorial, como dijimos. Y también aquí los signos se alternan de la misma manera, empezando en positivo, luego negativo, así que es menos 1 a la n. Y ahora aquí lo que podemos hacer es utilizar las fórmulas de la serie de Taylor de seno y coseno, que son estas de aquí. El coseno corresponde a esta serie de Taylor, que precisamente es la primera sumatoria que tenemos aquí. Y el seno corresponde a esta de aquí. Entonces los escribimos aquí y nos queda esto de aquí. C0 sobre raíz de x por el coseno de x más C1 sobre raíz de x por el seno de x. Que también lo podríamos escribir de esta manera. Y esta es la solución general de esta ecuación diferencial de Bessel de orden 1 medio. En general, no siempre vamos a poder llegar a soluciones cerradas de esta manera mediante funciones elementales. Casi siempre vamos a tener que dejar las soluciones escritas en términos de sumatorias o escritas en términos así desarrollando algunos de los términos de las series.
Pero bueno, en este caso nos queda una solución muy bonita porque nos queda de forma cerrada mediante funciones trigonométricas. Bueno, aplicando este mismo método, ahora ustedes pueden resolver la siguiente ecuación diferencial mediante método de Frobenius. Los invito a que lo intenten hacer y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta. Si te gustó este video, apóyame regalándome un like, suscríbete a mi canal y comparte mis videos. Y también quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado a través de Patreon. Muchas gracias a todos por su gran apoyo.